Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. La tarde caía en la tierra de Mesopotamia, y el río Eufrates corría suavemente, reflejando el resplandor del sol poniente. En estos momentos de calma, una voz resonó en la soledad de un corazón angustiado. Era el profeta Ezequiel, quien había sido llamado por Dios en visiones llenas de poder y misterio, pero esa tarde sus pensamientos luchaban entre el temor y la esperanza. Los cielos se abrieron, y de un fulgor deslumbrante descendieron seres celestiales, 4 ángeles, cada uno con rostros de león, buey, hombre y águila, se manifestaron ante Ezequiel. Ezequiel 1, 5-10, terribles y asombrosos eran, y su presencia llenó el aire de una majestad divina. Hijo de hombre, dijo uno de ellos con voz que sonaba como el estruendo de muchas aguas, escucha lo que el Señor tiene que decirte. Ezequiel se postró con el rostro en la tierra, temblando ante la grandeza de aquellos seres. La sabiduría infinita de Dios lo llenó de asombro, pero también de un propósito urgente. Su pueblo había sido llevado a la cautividad, y el juicio de Dios había caído sobre Jerusalén. Mi gloria se alejará de ustedes, recordó Ezequiel de las palabras del Señor. Sin embargo, había un eco de redención en el mensaje divino. Ezequiel 10:18, levántate y ve, dijo el ángel, extendiendo su mano hacia el río. El Señor ha preparado un camino de esperanza por medio de ti. Sí. Registra lo que verás, pues es parte del plan eterno de redención. Con su corazón palpitante, Ezequiel se levantó, y sus ojos se posaron en el agua del Eufrates. Visiones asombrosas comenzaron a fluir ante él. Desde la profundidad del río, salió un torrente de luz y vida, y a medida que las aguas se movían, Ezequiel comprendió que era un símbolo de la obra del Espíritu, la promesa de un nuevo pacto que vendría. Su mente recordó la profecía de Jeremías, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto, Jeremías 31:31. Las palabras cobraban vida en sus oídos, resonando con un eco eterno. Este río no es solo agua, es un camino de sanidad y restauración, decía el ángel, estableciendo un paralelo con el futuro prometido de redención. Así como las aguas fluyen, así también fluirá la gracia del Altísimo para su pueblo. Pero antes, deben reconocer el juicio y arrepentirse con corazón sincero. Las visiones se intensificaron. En su mente, se revelaron imágenes del Mesías, aquel que llevaría sobre sí las iniquidades de muchos. Veo un hombre, un siervo herido, se encontró clamando, quien será despreciado por los hombres, pero por cuyas llagas seremos curados. Isaías 53:5. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender que cada sufrimiento tenía un propósito divino y redentor. Y así, el nombre del Señor será glorificado entre las naciones, proclamó el ángel, pero aún queda un camino que recorrer. Ezequiel sintió el peso de la gloria del futuro, pero también el momento presente de la necesidad espiritual de su pueblo. Con la visión aún latiendo en su alma, comprendió que el juicio y la misericordia de Dios coexistían en su soberano plan. «Oh Señor, ¿qué hemos de hacer?», clamó Ezequiel, sintiendo el ardor de su misión. Alzó su voz, esperando que el pueblo escuchara el llamado a la reconciliación y a la restauración. Justo cuando creía haber comprendido el mensaje, un nuevo susurro reverberó desde el río: «Prepárate, porque lo que está por venir será aún más grande de lo que has visto». La gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Así, Ezequiel quedó en pie, con su corazón palpitando de expectativa y temor. ¿Se acercaba un tiempo de restauración? ¿Qué más tendría Dios reservado para su pueblo? Con la chispa de la revelación en su interior, se dio cuenta que el plan soberano de Dios era más vasto que sus entendimientos y que las operaciones celestiales apenas comenzaban a desplegarse. Ezequiel se sintió invadido por un torrente de emociones, sus pensamientos girando en una danza entre la angustia y la esperanza. Con la vista fija en el río, las visiones que antes se entrelazaban se tornaron más nítidas, llenando su ser de un profundo sentido de urgencia. El ángel, que aún mantenía su mano extendida, lo instó: «Escucha, hijo de hombre,
las palabras que el Señor te otorgará son un testimonio para tu pueblo. No temas, porque es a través de ti que se hará conocer su gloria. Las riberas del Eufrates brillaban en la luz que emanaba de las manos del mensajero celestial. Y mientras Ezequiel se adentraba en la visión, el sonido de las aguas pareció elevar un canto, un murmullo que resonaba en su interior. Allí donde se asentaba la angustia de su pueblo, el río se convirtió en un símbolo de vida, prometiendo no solo sanidad, sino una nueva oportunidad para aquellos que habían perdido la esperanza. Con cada palabra del ángel, Ezequiel se sintió cada vez más poderoso, como si una fuerza sobrenatural fluyera a través de él. Así dice el Señor, he aquí, enviaré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. El viejo ya no recordará, porque traeré un tiempo de restauración y sanación. En ese instante, los recuerdos de las caídas de su pueblo, de la desconfianza y la rebelión, parecían difuminarse ante la promesa de renuevo. ¿Qué pasará entonces, Señor?, preguntó Ezequiel, con el pecho apremiado por la respuesta que su espíritu anhelaba. El ángel, inclinando la mirada hacia el horizonte, susurró, la sinagoga caerá, pero habrá un templo que se levantará en su lugar, no hecho de manos humanas, sino uno espiritual. Y su gloria llenará el templo, así como las aguas cubren el mar. Ezequiel cerró los ojos, sintiendo como cada una de las palabras del ángel se transformaba en una imagen vívida. Vio a su pueblo, aunque distante, volviendo a congregarse bajo el estandarte de la fe, pues la luz que venía del río era luz verdadera, la que traía entendimiento, sabiduría y un anhelo renovado. La voz del ángel resonó de nuevo, el día vendrá en que el justo reinará entre ellos, y se celebrará con regocijo al Dios de salvación por siempre. Mientras la visión lo envolvía, la escena se tornó más clara, una multitud que alzaba sus manos en agradecimiento, resonando un himno de adoración. A Ezequiel le parecía que cada nota de alabanza era un tributo a la fidelidad del Señor, a su misericordia que conduce al arrepentimiento. Cada vida restaurada sería un testimonio palpable de la gracia que brotaba del río, pero justo cuando la esperanza lo llenaba, el ángel elevó su voz en una severa advertencia, diles que se preparen, porque la ira del Señor también ha de manifestarse. No caerá la glosa sobre los corazones endurecidos. Se acercan tiempos difíciles, y muchos no verán el camino del restaurador. La voz del ángel vibró en la atmósfera como un trueno lejano, amenazando la paz del momento en aquel lugar. Ezequiel se dio cuenta que, aunque el mensaje era de esperanza, su pueblo debía escuchar también la urgencia de la advertencia divina. Su corazón se llenó de un nuevo fervor y cuando volvió a abrir los ojos, se sintió transformado en un heraldo de las verdades del Altísimo. Iré, Señor, afirmó, sintiendo el peso de la misión que se posaba sobre sus hombros. Anunciaré tu gloria y advertiré sobre el juicio. Mientras se alejaba del río, una sombra cruzó el horizonte. Una visión aún mayor emergió en su mente, una imagen del futuro que ni él ni su pueblo podrían imaginar. Al final de su jornada, se escuchó la voz del ángel que resonaba en su corazón, Hijo de hombre, lo que está por venir cambiará el destino de las naciones. La promesa de un Redentor no solo se extenderá a Israel, sino a toda la humanidad. Ezequiel tembló ante la magnitud del designio divino, porque sabía que su misión había comenzado, pero que había más por venir, algo que superaría su entendimiento, y la revelación aún no había terminado. La historia de su pueblo, aunque marcada por dolor, estaba entrelazada con un propósito eterno, tejido en el mismo corazón de Dios. ¿Qué debería hacer con tal conocimiento? La embajada celestial aún no había sido concluida, y Ezequiel aguardaba, con un espíritu ansioso, la continua revelación del inquebrantable plan de Dios. Los ecos del río Eufrates se tornaron un susurro constante en el corazón de Ezequiel, mientras caminaba de regreso a su pueblo. Sabía que las palabras que había escuchado del ángel eran solo el comienzo. La certeza de su misión lo envolvió en un fervor renovado y un sentido de responsabilidad que pesaba sobre sus hombros como una pesada carga, pero una que no podría evitar llevar. Las multitudes lo esperaban, su rostro adornado de esperanza,
ansiosas por escuchar el mensaje del Señor. Cuando finalmente llegó, el murmullo comenzó a desvanecerse y un silencio reverente se instaló en el aire. Ezequiel levantó sus manos, y con el aliento de Dios llenando su ser, pronunció: «Así dice el Señor, mirad, el tiempo de la restauración se acerca. No temas, Israel, porque bendición he de traerte, y un nuevo pacto haré contigo en días venideros». Mientras sus palabras llenaban el aire junto a las riberas del Eufrates, Ezequiel vio cómo los rostros de su pueblo se transformaban, pasando de la incertidumbre a un destello de esperanza. Algunos sollozaban, otros aplaudían, pero en todos había una chispa de fe que comenzaba a resurgir. Pero también hay advertencias, continuó, su voz resonando con la autoridad del Altísimo. La ira de Dios se manifestará en aquellos que se nieguen a escuchar su llamado. Los corazones endurecidos no verán la luz del día, y el juicio caerá como lluvia sobre un campo seco. La atmósfera se tornó tensa al pronunciar estas verdades, y el temor se asomó en los ojos de algunos. Ezequiel miró alrededor y recordó las visiones del ángel. El nuevo templo se levantará, y la gloria del Señor llenará la tierra. En su mente se proyectaron las imágenes de las multitudes adorando a Dios, unidas en un solo espíritu. Anunciaré no solo el juicio, sino también la salvación que tiene para todos los que se arrepienten y se vuelven a Él. Las palabras atravesaron el aire como flechas de luz, impactando en los corazones de aquellos que escuchaban. Entonces, un hombre entre la multitud, visiblemente inquieto, levantó su voz. ¿Y qué de los cautivos? ¿Qué de aquellos que se han perdido en el exilio? ¿Tendrán ellos también un nuevo corazón? La pregunta resonó profundamente en Ezequiel, era un eco de las inquietudes que también pesaban en su propio corazón. Así dice el Señor, respondió Ezequiel con fervor. He aquí, los traeré de vuelta, y con ellos levantaré un pueblo que vibrará con la vida de mi espíritu. Cada uno será restaurado, y el corazón que estuvo endurecido se volverá carne. El murmullo de la multitud se convirtió en alabanzas al escucharlo. La esperanza comenzaba a anidar en sus corazones nuevamente. Sin embargo, en el fondo de su ser, Ezequiel aún sentía la emergencia de la advertencia que el ángel le había confiado. Se preguntó si estaban preparados realmente para lo que venía, si podrían soportar los momentos de prueba que se aproximaban. El camino no será fácil, advirtió con cautela, deben estar listos, pues vendrán desafíos que pondrán a prueba su fe. La multitud se miró entre sí, asintiendo lentamente. La mezcla de alegría y temor generaba un ambiente de profunda contemplación. Ezequiel sintió que estaba en la cúspide de un grandioso destino, en el entrelazado de la gloria y la advertencia. Las aguas del Eufrates parecían palpitar con vida, reflejando la luz que emanaba del mensaje del Señor. En ese instante, todo parecía posible. Mientras Ezequiel concluía, su corazón latía con fuerza y sus pensamientos danzaban en torno de la revelación que aún aguardaba. En lo más profundo de su ser, sabía que la historia no había hecho más que comenzar. Pronto, pueblo de Dios, habrá señales en los cielos, y su propósito de Baín se hará evidente ante los ojos de todas las naciones. La multitud estalló en vítores, pero en el corazón de Ezequiel la inquietud persistía. ¿Cuál sería el futuro real que aguardaba a su pueblo? El plan soberano de Dios, aún inexplorado, se extendía más allá de lo que cualquier ojo humano podría haber anticipado. Con cada latido de su corazón, un nuevo dilema surgía en su mente: ¿cómo podrían estar listos para el tiempo del cumplimiento? La anticipación llenaba el aire, y Ezequiel sabía que la revelación de lo que estaba por venir aún tenía mucho que revelar. Mientras las voces de los hombres resonaban en la calma de la tarde, Ezequiel sintió un profundo eco en su alma. La multitud se había dispersado lentamente, llevando consigo la semilla de la esperanza sembrada en sus corazones, pero él permaneció allí, como un árbol que resiste los vientos del desierto. La visión del ángel seguía grabada en su mente, y una chispa de urgencia lo empujaba a buscar más de la revelación divina. Aquella noche,
mientras las estrellas brillaban con una claridad inusual, Ezequiel se retiró a un lugar apartado junto al río Eufrates. Sus aguas reflejaban el brillo de los cielos, como si la propia creación estuviera atenta a su súplica. Señor, murmuró, revela más de tu propósito. Tu pueblo ansía entendimiento. Inesperadamente, el viento cobró fuerza y una luz brillante iluminó el oscuro cielo, haciendo que su corazón se acelerara. Ante él, una figura resplandeciente apareció, y el temor y el asombro lo embargaron. Era el ángel, majestuoso y lleno de la gloria de Dios. Ezequiel, temed no, dijo el ángel con una voz serena que envolvía la atmósfera, porque he venido a traerte una nueva revelación que cambiará el destino de Israel. El ángel extendió su mano, y una gran visión se desplegó ante los ojos de Ezequiel. Vio un templo glorioso, no hecho con manos humanas, vibrando con la presencia del Altísimo. Este será el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Desde aquí fluirán aguas de vida, y la alabanza ascenderá como incienso ante su trono. Pero, ¿qué de los cautivos?, preguntó Ezequiel con la voz entrecortada. ¿Acaso no serán ellos también restaurados y llevados de vuelta a esta morada sagrada? Así será, respondió el ángel. El tiempo de los exiliados está señalado. Yo los traeré de vuelta, no solo a la tierra prometida, sino a la plenitud de su paz. Haré un pacto nuevo en su corazón. Escribiré mis leyes en ellos, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 31:33. Ezequiel sintió que su pecho se hinchaba de valor y fe mientras escuchaba al ángel. Comprendía que la redención de su pueblo no solo era una liberación de la cautividad física, sino de una condición espiritual. En su espíritu se avivó un fuego sagrado. Y los que fueron llamados a las tinieblas verán la luz, en ellos, mi gloria será manifiesta. El ángel levantó su rostro hacia la luna resplandeciente y continuó. Y llegarán días, Ezequiel, en que la gloria de Dios será revelada en todo lugar. Las naciones conocerán el nombre del Señor, cada rincón de la tierra será testigo de su poder. Pero primero, hay que preparar el camino. Los corazones deben ser quebrantados, las almas, restauradas. Muchos serán llevados a la prueba, pero el fuego purificador como el oro en su crisol refinará a los justos. Con cada palabra del ángel, la revelación parecía cobrar vida dentro de Ezequiel. No había camino fácil en lo que estaba por venir, pero había una confianza divina en que el propósito de Dios sería cumplido. La responsabilidad de ser el mensajero del Altísimo lo impulsó a avanzar en su misión con un sentido renovado de dirección. Antes de desaparecer, el ángel dijo, recuerda, Ezequiel, que estas palabras no son simplemente promesas. Son la realidad del plan de Dios. No será fácil, y habrá quienes se opongan, pero tu voz será un faro en la oscuridad. Prepárate, porque dentro de poco, las señales en los cielos serán visibles, y el momento de la recolección habrá llegado. De repente, la visión se desvaneció, y Ezequiel se encontró de nuevo solo junto al río. Sin embargo, su corazón estaba encendido con la comprensión de lo que estaba por venir. Señor, guíame, clamó, para que pueda prepararme y preparar a tu pueblo. Y así, la noche se sumió en el silencio de la espera, mientras el eco de la promesa de Dios reverberaba a través del tiempo. La próxima etapa del plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse, y solo el tiempo diría qué tan profundas y transformadoras serían las olas de su propósito. Ezequiel se levantó con el alba, su espíritu palpitante como un tambor. La claridad del día parecía introducir un nuevo ciclo en su vida, un ciclo en el que él era el portavoz de la grandeza de Dios. Las palabras del ángel resonaban en su mente mientras se dirigía a la comunidad, llevando consigo la brisa suave del amanecer y la esperanza renovada que latía en su pecho. Pueblo de Israel, clamó Ezequiel, su voz, como un río desbordante, llenó el aire. He recibido una revelación del cielo. Preparaos, porque el Señor está por hacer cosas grandiosas entre nosotros. La multitud,
que en un principio había sido indiferente, comenzó a girar, sus corazones intrigados por la intensidad de su llamado, al principio renuentes, algunos expresaron sus dudas. ¿Por qué debemos creer en palabras que suenan a promesas vacías? Estamos exiliados, olvidados por nuestro Dios. Sus murmullos resonaron entre las paredes de ladrillos desgastados por el tiempo. Pero Ezequiel, decidido, recordó cómo Dios había prometido restituir a su pueblo y empezó a relatar las visiones del ángel. Habló del templo glorioso, de las aguas de vida que fluirían, y del nuevo pacto que transformaría los corazones. Las palabras comenzaron a penetrar en el corazón del pueblo, encendiendo una chispa de esperanza. Él hará un pacto nuevo, escribirá su ley en nuestros corazones, dijo Ezequiel con creciente convicción. No solo seremos restaurados a nuestra tierra, sino también a nuestra condición frente a Dios. Él nos hará su pueblo de nuevo. Así como el río Eufrates fluía incesante, la fe en las promesas de Dios comenzó a fluir entre ellos. Como respuesta a su llamado, algunos sedentarios se levantaron, decididos a ser parte del regreso. Pronto, un grupo de hombres y mujeres se pasó de sus quejas a la acción, preparando el camino para los desesperados, los quebrantados y aquellos que anhelaban un nuevo amanecer. Sin embargo, entre ellos había también quienes se opusieron, murmurando en las sombras. Un nuevo pacto, dicen. ¡Qué locura! Decían. Era un grupo que se aferraba a la desesperanza como a un viejo abrigo, temerosos de la renovación del alma y la restauración de la nación. Sus ojos eran ciegos a la gloria en el horizonte. La resistencia se palpaba, pero Ezequiel mantuvo firme su enfoque en el mensaje divino, un faro ante la tormenta. Las semanas pasaron y la comunidad comenzó a prepararse. Ezequiel continuó compartiendo no solo la revelación, sino también el llamado a la santidad. Se levantaban momentos de oración, y la alabanza reverberaba en la atmósfera, como una melodía que atraía la atención del cielo. El eco de Dios parecía escucharse en la tierra, un recordatorio de su presencia cercana. Fue entonces, en una noche oscura, cuando las primeras señales se manifestaron. El cielo tembló, y un relámpago brilló en lo alto, como si los ángeles estuvieran danzando en el horizonte, anunciando la cercanía de un tiempo de cumplimiento. La gente miraba al cielo con asombro, y aunque algunos temían, otros empezaron a alzar las manos, esperando. Ezequiel lo sintió también, todos eran testigos de una conexión divina que estaba por desatarse. El ángel había dicho que las pruebas llegarían, y Ezequiel sabía que aquel era solo el principio. Las palabras de advertencia y esperanza se entrelazaban, creando un tejido de expectativa. En su corazón, una chispa de inquietud surgía. Señor, ¿qué vendrá después? Mientras el viento soplaba suavemente y la oscuridad se cernía, una sombra se dibujó en el horizonte, y una voz profunda resonó desde el cielo. Ezequiel, he escuchado tu clamor. Pronto desataré mi propósito sobre mi pueblo, pero deben prepararse, porque habrá señales en los cielos que revelarán mi juicio y mi bendición. ¿Estás listo para lo que viene? Ezequiel sintió un estremecimiento recorrer su ser. Las palabras parecían exigir respuesta, un compromiso renovado. Mientras el amanecer asomaba en el horizonte, se preparaba el corazón de un profeta, y una revelación aún mayor estaba a punto de ser desatada. La historia de Israel alcanzaría un nuevo clímax, y la obra de Dios iría más allá de cualquier expectativa. Cuando el primer rayo de sol quebró la oscuridad de la noche, Ezequiel se sintió consciente de la transformación que estaba en sus manos. La voz del Señor que resonaba en su corazón lo iluminaba, y un fervor indescriptible lo impulsaba hacia adelante. Mientras la multitud se reunía en el claro, sus rostros reflejaban una mezcla de temor y asombro. «Escuchad, pueblo de Israel», exclamó Ezequiel, su voz firme como el trueno. La noche ha pasado, y la luz del Altísimo ha comenzado a brillar sobre nosotros. No solo prometió restauración, el Señor viene a traernos redención. Aquellas palabras aún vibraban en el aire, cuando un movimiento surgió entre la gente.
Algunos se levantaron, recordando historias ancestrales de liberación y providencia. Mirando al cielo, las nubes se comenzaron a acumular y un viento inesperado sopló, como el aliento de Dios mismo. Prepárate, oh tierra. El tiempo ha llegado. El río de la vida pronto fluirá entre nosotros. Pero en las sombras de la multitud, aquellos que temían, los que se aferraban a la duda, se reunieron con un aire de desconfianza. ¿Qué redención puede haber en medio de nuestro sufrimiento? ¿Es su voz realmente del Dios Altísimo? Sus palabras eran como serpientes envenenadas que buscaban minar la fe alzada. Ezequiel, sintiendo la oposición, tomó aliento y se dirigió a ellos. ¿Acaso no está escrito? El justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4. No temáis. Las aguas que nos transformarán están a la vista. El pacto que él estableció se cumplirá como un río que no se detiene. Vengan, unámonos en fe, y veamos cuál es la grandeza de nuestro Dios. La multitud titubeó, pero la impulsiva esperanza se hizo sentir cuando vieron destellos de luz en el horizonte, como si las puertas del cielo estuvieran abiertas. De repente, un trueno resonó mientras un ángel descendería del cielo en plena gloria, sus alas resplandecían como el oro, trayendo consigo el mensaje del Altísimo. Ezequiel, he llegado con la palabra de Dios, porque hoy se abrirán los corazones al llanto de la verdad. Los ojos de la gente se agrandaron por el temor reverente, sabían que no era un simple espectáculo. El ángel habló, preparaos, porque el juicio se asomará sobre la tierra, y sólo aquellos con corazones limpios verán la redención. Los que abran sus corazones al nuevo pacto serán salvos. Como un fogoso incendio, el mensaje del ángel se esparció. Los que dudaban comenzaron a sentir la presión de la convicción, y algunos se postraron en la tierra, llorando por su incredulidad. Otros, en cambio, se unieron al clamor de Ezequiel, sus voces elevándose en un coro de súplica y alabanza. Así ha dicho el Dios de nuestros padres, proclamó Ezequiel, mientras la atmósfera se tornaba eléctrica. Nos llevará por un nuevo camino, uno donde fluirán ríos de agua viva, como está escrito en Ezequiel 47. Pero el camino hacia la redención pasará por el juicio. La comunidad temía y anhelaba al mismo tiempo, las palabras de Ezequiel eran como espadas de doble filo. Un estruendo resonó en el cielo, y las nubes comenzaron a desplazarse, revelando una visión aún más majestuosa, una ciudad celeste, brillas en esplendor. El lugar al que seréis llevados está preparado, y será como ninguna otra nación ha visto. Los corazones de muchos comenzaron a latir en un unísono divino, pero la sombra de la oposición continuaba acechando. ¿Dejarán nuestras estructuras y costumbres atrás, solo por promesas vacías? Pero fue entonces que el ángel, recibiendo instrucciones del cielo, anunció la verdad: ciertamente el Dios que prometió se manifestará en su tiempo. La oscuridad solo es el preludio del amanecer. Y mientras la revelación ancestral se desvelaba, una luz ardiente comenzó a emanar del río Eufrates. Algunos verán y otros se perderán, dijo Ezequiel en tono grave. Pero el que tenga oídos para oír, oiga. Algo está por comenzar, algo que moverá la historia y cambiará el destino. Así, con el río de la vida fluyendo en medio de sus visiones, Ezequiel se sintió consciente de que el sacrificio de un futuro esperado dependía de la disposición de su pueblo. En ese instante, comprendió que lo que Dios estaba orquestando sería mucho más allá de su entendimiento. Las estrellas aún titilaban en el firmamento, y el viaje hacia la promesa estaba a punto de revelarse. El río no fluía solo para llenar, sino también para purificar. La pregunta aún colgaba en el aire: ¿quién estará listo para cruzar y abrazar el propósito divino que va más allá de lo que conocen? Y mientras la multitud se sumía en el eco de sus palabras, el ángel, destello de gloria en su rostro, pronunció un mensaje que resonaría en las paredes del tiempo. Los cielos se han abierto y el tiempo está cumplido. Mirad, el Señor enviará su espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes tendrán visiones. Joel 2:28. Ezequiel, sintiendo la majestad del momento, observó cómo el grupo de escépticos comenzaba a aflojar las cuerdas de su incredulidad. Uno entre ellos, llamado Micaías, se adelantó, el sudor perlaba su frente. ¿Cómo sabemos que estas palabras son verdaderas?, preguntó, desafiante. Te digo, Micaías, respondió Ezequiel con voz clara, que el quebranto del corazón es el suelo donde florece la fe. Si buscas la verdad, la hallarás en la raíz del sacrificio del Cordero que vendrá. A medida que habló, su espíritu se encendía, la verdad fluía como el río que prometía, y justo entonces, en medio del murmullos, un rostro conocido emergió entre la multitud. Era Oseas, pariente de Ezequiel, con lágrimas en sus ojos. Hermano, he visto la luz que nos prometieron. La misma luz que guió a nuestros ancestros cuando cruzaron el desierto, y hoy, esa luz nos guía otra vez. Con un vigor renovado, Oseas se arrodilló ante Ezequiel, clamando con fervor. Que nuestro pueblo se levante y que los muros de nuestra incredulidad se derrumben. Que fluyan ríos de salvación sobre nosotros. Los corazones comenzaron a unirse, y la atmósfera se electrificó con la presencia del Altísimo. Las antiguas promesas resonaron en sus almas, y la imagen de la ciudad celeste comenzó a palidecer, como si la realidad misma estuviera siendo transformada ante sus ojos. Pero en la distancia, aún había inquietud. Un hombre de cara sombría y adusto, llamado Joram, se apartó del grupo, murmurando entre dientes, ¿qué libertad se puede encontrar en un cambio? Mis tradiciones son mi raíz. Pero desde lo profundo de su ser, una voz interna le susurraba, instándole a permitir que el río fluyera en su vida, y así, Ezequiel se elevó sobre el fuerte clamor. Confía, oh tierra de Israel. Tu liberación está cerca. La profecía se cumplirá, así como dijo el Señor a nuestros ancestros en Deuteronomio, cuando todas estas cosas te sucedan, en la tierra que el Señor te da, recuerda que Él te guiará en tus caminos. Deuteronomio 8:18. El cielo parecía responder, pues el ángel levantó su mano y una luz cegadora descendió, iluminando el claro. El tiempo de las visiones ha llegado. Haced lo que el Señor os manda. La gloria de su nombre será manifestada en esta tierra, y los que se aferren a la fe verán cosas que nunca imaginaron. Cuando las palabras del ángel resonaron profundamente en el corazón de las multitudes, la tensión entre la duda y la fe se hizo palpable. Muchos comenzaron a recoger piedras del suelo, simbolizando su voluntad de ser parte del nuevo pacto. Otros, aferrándose a la oscuridad de la desconfianza, retrocedían aún más. Ezequiel sintió la urgencia. Pronto, el juicio estará entre nosotros, clamó. Solo los que busquen al Señor con un corazón sincero atravesarán las aguas del renuevo. Porque el corazón quebrantado y humillado tú, oh Dios, no despreciarás. Salmo 51:17. Y el ángel, con una voz que resonaba como el océano, proclamó la verdad que se escondía en el corazón de cada hombre y mujer presente. El camino hacia la redención se abrirá ante quienes se atrevan a cruzar el río de la vida. Preparad vuestros corazones, porque el sacrificio será grande, y el plan del Señor es más profundo de lo que creéis. En ese instante, mientras las palabras flotaban en el aire, Ezequiel sintió el latido de un nuevo tiempo, un tiempo de desafío y de revelación. Una brisa suave sopló, trayendo consigo un murmullo de esperanza. Sin embargo, una pregunta persistía, colgando en el aire como un eco sagrado. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus antiguas ataduras y a permitir que el plan soberano de Dios se desplegara en sus vidas? En ese momento culminante, Ezequiel comprendió que la luz del Altísimo estaba dibujando un camino, un sendero de reconciliación y restauración que iría más allá de lo inmediato. Sus ojos miraron hacia el horizonte y, en su corazón, sintió que el sacrificio de un futuro glorioso estaba solo a un paso de ser revelado. La multitud comenzó a inquietarse, los murmullos se transformaron en gritos, el aire vibraba con un sentido de anticipación.
Ezequiel se dio cuenta de que el viento llevaba consigo más que simples susurros, traía consigo una advertencia divina, una revelación inminente de lo que estaba por venir. El ángel, ahora radiante en la luz de la gloria de Dios, descendió entre el pueblo con una majestuosidad que les hizo caer de rodillas. El tiempo de la promesa se ha cumplido. La voz del Señor se alzará entre vosotros como un grito de justicia, el clamor de los justos resonará desde el río Eufrates. Isaías 11:15. Ezequiel sintió en su interior un fuego creciente, comprendió que lo que él había predicado no era simplemente un eco del pasado, sino un acto de Dios en el presente. Se dirigió a la multitud, ellos miraban con anhelos en los ojos. Venid, oh pueblo de Israel. El Eterno está haciendo algo nuevo entre nosotros. Aquellos que se acerquen verán la manifestación de su poder y conocerán el camino a la redención. Mientras hablaba, Joram, el hombre de amarga incredulidad, luchaba con una tormenta de pensamientos. Los ecos de la fe y la duda chocaban en su corazón. Pero, ¿qué pasará con nuestro pasado? ¿Acaso todo lo que hemos conocido se desvanecerá? Susurró para sí mismo, manteniendo su mirada fija en el suelo. Oseas, escuchando sus palabras, se acercó y le habló con ternura. La libertad no es el olvido del pasado, sino el renacimiento del futuro. El Señor está preparando algo más grandioso de lo que podemos imaginar. No temáis al cambio, pues en él hay esperanza. Joram sintió un leve temblor en su corazón, una chispa de posibilidad que lo llevó a desafiar su propia resistencia. Pero justo entonces, el ángel volvió a levantar la voz, resonando en el silencio expectante. Escuchad la voz del Altísimo, que clama desde lo profundo. He aquí, el río de vida fluye hacia la tierra seca. Preparad el camino del Señor en vuestros corazones, quebrantad los muros de la obstinación. Isaías 40:3. Los ojos de la multitud, antes escépticos, comenzaron a abrirse. Una sinfonía de alabanzas brotó, llenando el aire con la presencia del Altísimo. Gloria a Dios en las alturas, porque sus caminos son justos y sus promesas son fieles, clamaron en unísono, dejando atrás las viejas costumbres que los ataban. En medio del fervor, Ezequiel notó una figura asomarse entre la multitud. Era Sofonías, un anciano sabio con el rostro surcado por las líneas del sufrimiento. He conocido la angustia, hijo de Ezequiel, pero también he visto la salvación. Siempre habrá un remanente que escuche la voz de Dios. No hay promesa tan grande que no sea alcanzable por aquellos que creen. Miqueas 2:12. Las palabras de Sofonías resonaron con fuerza. El eco del antiguo pacto llenó los corazones con una nueva esperanza. Sí, venid a la fuente de agua viva, exclamó Ezequiel, el sacrificio que se avecina será el faro de nuestras almas. Preparad el camino para la redención que se acerca, porque llegará un nuevo día. De repente, el ángel habló con una fuerza que estremeció los corazones. Habrá señales en los cielos y en la tierra, y el verdadero pueblo de Dios no será confundido. Las puertas de la salvación se abrirán para aquellos que acepten el río del Espíritu. Hechos 2:17-18. Con la penumbra de la desconfianza aún aferrándose a algunos, Ezequiel sabía que el verdadero desafío estaba por delante. ¿Podrían los corazones endurecidos desafiar el llamado divino? La pregunta flotaba en el aire. Mientras el ángel se retiraba hacia el horizonte, entregando un último mensaje, dijo, el plan soberano de Dios se desvelará en su debida hora. Mas, ¿estás listo para lo que está por venir? Con esa declaración, Ezequiel sintió que se abría un abismo ante él, un nuevo camino que debía ser cruzado. Aquello que se acercaba no solo cambiaría su vida, sino que transformaría el destino de una nación entera. La noche se llenó de promesas y, mientras las sombras se alargaban, un futuro glorioso aguardaba, lleno de revelaciones que solamente el tiempo podría desvelar. La atmósfera palpitaba como un tambor sagrado, el eco de voces se elevaba al cielo en un clamor urgente, y el pueblo de Israel sintió que cada palabra pronunciada por Ezequiel era como un rayo que partía la oscuridad.
El río Éufrates brillaba a su lado como una promesa tangible de renovación y esperanza. Sin embargo, la lucha en el corazón de muchos aún persistía. ¿Qué clase de redención se nos promete si nuestras vidas están marcadas por el dolor y el exilio?, preguntó Micaías, su voz resonando con una incertidumbre que aún persistía en el ambiente. Las dudas recorrían a algunos, y sus ojos reflejaban el conflicto interno entre la fe y el miedo. Ezequiel, contemplando la multitud, supo que el mensaje de Dios debía ser claro y poderoso. Oh pueblo de Israel, escuchad la voz de aquel que es fiel. Aunque sus caminos no están siempre claros, su promesa se cumple. No daré falsas esperanzas, sino que las palabras que escuché del ángel son la voz de vida. Los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría. Salmo 126, 5. La energía en el aire cambió repentinamente cuando el ángel, resplandeciente de gloria, volvió a descender, con un manto de luz encarnando su presencia. El tiempo de restauración está cerca, proclamó, y su voz era como el eco de millones de almas clamando a la vez. He venido a iluminar el camino que pasará por el juicio, pero también por la redención. Solo aquellos que se humillen y se preparen verán mi gloria. Los corazones comenzaron a palpitar más fuerte, y el murmullo de esperanza creció como una ola. Frágiles, temerosos, pero también decididos, muchos en la multitud alzaron sus manos. Si estamos dispuestos a cruzar el río, entonces la purificación comenzará entre nosotros, clamó Oseas, sintiendo el fervor despertar en su ser. Así es, resonó Ezequiel, la transformación vendrá, pero debemos estar listos. Crossover hacia la luz, quienes estén dispuestos a dejar las sombras de la incredulidad. Las promesas del Altísimo se cumplirán, y el nuevo pacto será un testimonio de su amor y justicia. Con esto, las multitudes, una amalgama de corazones resquebrajados, comenzaron a acercarse al río, dispuesto a abrazar la promesa de vida. Al sumergirse los primeros en las aguas, una oleada de luz comenzó a envolverlos como un abrigo divino, las lágrimas de aquellos que se habían sentido perdidos se convirtieron en ríos de agradecimiento, y el aire se impregnó de alabanzas. La transformación espiritual empezó a brotar como nuevo crecimiento en una tierra árida. Fue un momento que resonó más allá del espacio y el tiempo, llevando consigo las ansias de redención de generaciones. Los que se arrepienten y se vuelven a mí, ellos tendrán un nuevo corazón, afirmó Ezequiel, sintiendo el poder del Espíritu moverse entre ellos. Esto es solo el comienzo, porque el Señor promete que no solo nos traerá de vuelta, sino que también cambiará nuestras vidas para siempre. Un murmullo de aprobación se desató entre la multitud. Aquellos que antes dudaban ahora clamaban en unidad, el Señor es bueno. Su misericordia es para siempre. La gloria de Dios regresará a su pueblo. Mientras la alabanza resonaba, Ezequiel sintió que la atmósfera vibraba con un nuevo comienzo. Verán la gloria de Dios, repitió, sintiendo el fervor fluir en el aire. Los que abran sus corazones, verán cómo el nuevo pacto transforma cada rincón de su ser. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. La multitud estalló en aclamaciones jubilosas. La angustia de los tiempos pasados parecía desvanecerse a la luz de la nueva esperanza que ahora se alzaba entre ellos. Pero justo en ese instante de gloria, Ezequiel se dio cuenta de que la labor del profeta no había terminado. La advertencia del ángel aún ardía en su corazón. Preparad el camino del Señor en vuestros corazones, clamó Ezequiel, sabiendo que el futuro aún no estaba asegurado. Cada día traerá nuevas pruebas, pero aquellos que se mantengan firmes en la fe andarán con su luz. La elección es nuestra, vivir en esperanza o pertenecer a la oscuridad. La multitud había cambiado, un nuevo espíritu de determinación se cernía sobre ellos. Un renovado deseo de ver las promesas cumplidas los había unificado. Mientras algunos permanecían indecisos, otros comenzaron a empujar hacia el nuevo camino. Así concluyó aquel día trascendental en la orilla del Éufrates.
Ezequiel, con el corazón lleno de valentía y lágrimas de alegría, entendió que el viaje recién comenzaba. Las aguas que fluyeron entre ellos no solo lavaron el pasado, sino que también les entregaron un futuro lleno de luz y vida. Ezequiel miró al cielo, y en su corazón resonó la certeza de que la historia de su pueblo estaba siendo reescrita. Así será, Señor. Lo que has comenzado, lo llevarás a la culminación, y en ti encontramos nuestra esperanza. Y con ese compromiso, el profeta entendió que no solo era un mensajero, sino un portador de la gloria divina que se había de manifestar en la vida de su pueblo. Su viaje estaba lleno de desafíos, pero la verdad ya estaba clara, la fidelidad de Dios nunca fallaría. A medida que el sol se ponía en el horizonte, las sombras de la noche abrazaban con ternura su nuevo camino, y Ezequiel sabía, sin lugar a dudas, que la gloria de Dios llenaría la tierra como las aguas cubren el mar, y con ella, un renacer llevaba consigo al pueblo de Israel. Ahora, ¿estás listo para las promesas de redención y transformación en tu propia vida? Es el momento de abrazar el propósito divino y compartir con otros. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora, porque tu apoyo alimenta este mensaje de luz. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y no lo olvides, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del cambio que Dios promete.